A ver, vamos a empezar. Atributo secundario. Vamos a partir de la base. ¿Ok? El atributo secundario, los atributos secundarios son cuatro. Armadura, penetración de armadura y potencia. Potencia y resistencia. Estos cuatro atributos se obtienen de muchas formas, pero lo más importante que tienes que saber cuando empiezas a jugar Diablo Immortal es que se llaman atributos secundarios porque se comportan como atributos secundarios. Por ejemplo, el daño y la vida son atributos primarios, son básicos. Tú los necesitas para todo, daño y vida, o sea, son muy básicos. Pero los atributos secundarios son un poco más complejos. ¿Por qué? Porque están relacionados con otros atributos, otras funciones, y lo que tú haces al aumentarlos es potenciarte en esos atributos y esas funciones extra. Por ejemplo, la armadura lo que hace es que cuando tú bloquees, mitigues más daño. El bloqueo de por sí te hace una reducción de daño del 50%. Si tú te aumentas la armadura, aumentas por encima de esa mitigación de daño del 50%, otro poco más. Entonces, la armadura se encarga más o menos de ayudarte con el tanqueo, pero evidentemente si no tienes probabilidad de bloqueo, no lo puedes aprovechar tanto. Para todas las clases hay maneras de potenciarse con los atributos secundarios. Esto no es una cosa de que una clase tiene que enfocarse a un atributo secundario, esta otra clase a otra, no. Entonces, en el caso de la penetración de armadura, lo que hace es que se relaciona con la probabilidad de golpe crítico. Tú tienes que tener probabilidad de golpe crítico para hacer uso de tu penetración de armadura. ¿No? Son dependientes. No son como el daño y la vida, ¿no? Que sí o sí el daño te da daño y la vida te da supervivencia. Entonces, y aquí le vamos dando ya digamos que una etiqueta de importancia secundaria, que es lo que quiero resaltar. Potencia. La potencia lo que hace es alargar los efectos dañinos o de pérdida de control. Pérdida de control incluyen lenteos y incluyen pérdida de control total. ¿Qué significa? Que si tu personaje no tiene este tipo de efectos, tú la potencia no la puedes explotar. Ahora, si la tienes, por muy insignificante que sea ese efecto, se va a ver beneficiado por la potencia. La resistencia, eh, lo inverso, para que no te hagan a ti las pérdidas de control y los sangrados te duren menos. ¿Ya? Esto básicamente es la base de los atributos secundarios. Ahora, entre ellos, porque ustedes saben que la armadura y la penetración de armadura corresponden al color azul y la potencia y la resistencia corresponden al color naranja o amarillo, color amarillo. Bueno, ambas son dentro del mismo color, parte y contraparte. La armadura se faja con la penetración de armadura y la potencia se faja con la resistencia. ¿Qué significa esto? Que incluso en PvE y en PvP hay enemigos que pueden tener un valor de armadura, por ejemplo, y tú tienes que contrarrestarlo con tu penetración de armadura. De lo contrario, tu penetración de armadura no termina por hacer nada. Y esto es otro punto en contra. No solo depende de un atributo adicional, sino que depende también de la comparación con el enemigo, de si tu valor es más alto que el de él. Entonces ya tenemos dos puntos en contra, que es que son secundarios específicos de determinada actividad y que además, si no superan al objetivo, no puedes sacar beneficio de él. ¿Ok? Entonces, esta creo que es la base de los atributos secundarios. Creo que no quedan dudas con respecto a eso. Ya. Pasando entonces al segundo punto de atributos secundarios. Oradrin. A ver, cuando me refiero a Oradrin me refiero a fuentes de obtención también. Porque más abajo hay un punto de fuentes de obtención, pero se refiere a las gemas normales. Para tú aumentar los atributos secundarios, lo puedes hacer de distintas fuentes. Una de ellas es el Oradrin. El Oradrin es, a ver, una actividad que está por acá, en el patio del palacio, que yo tengo un video en el canal muy completo con respecto a eso, que lo pueden ver. Ahora, el tema es que el Oradrin te va a dar unas gemas específicas para aumentar los atributos secundarios o atributos primarios. Daño y vida. Está por acá. Daño y vida. Entonces, el Oradrin es una de las fuentes. Hay muchas maneras de optimizar el Oradrin. Bueno, no hay muchas maneras. Hay pocas maneras, pero tú puedes hacerlo como tú quieras. Tú puedes entrar y abrir la primera sala si lo deseas, que es lo que yo recomiendo. O puedes abrir siempre el cofre gratuito y abrir todos los cofres cuando tengas 377 llaves. Yo pertenezco a un grupo de creadores de contenido, el único hispanohablante soy yo, donde he estado comentando este tema últimamente porque hemos tenido alguna discrepancia. Y por lo menos en el grupo de youtubers en inglés recomiendan lo que yo recomiendo, abrir la primera sala.
Lo recomienda Indes, no sé si lo conocen, es un youtuber bastante reciente, pero bueno, Ricia, y lo recomienda GameZone, ¿ok? Los demás no hablaron del tema, entonces bueno, no digo qué recomienda. La otra fuente es fortaleza y voluntad, que son atributos primarios también, que están acá adelante. Estos son muy básicos porque los obtienes principalmente de tu propia armadura. Y tú puedes, como jugador nuevo o veterano, lo que sea, enfocarte en ellos. ¿Ok? Ahora, en el Oradrim, antes de pasar a esto, porque se me queda algo, se puede aumentar daño, vida y se pueden aumentar los atributos secundarios, ¿no es verdad? Bueno, en el Oradrim, aumentar daño y vida no es tan rentable como aumentar los atributos secundarios. Por eso en el Oradrim yo recomiendo enfocarte en atributos secundarios. Da igual cuáles. De hecho, yo recomiendo hacerlo parejo. La misma cantidad para todos. Tanto de armadura, penetración de armadura, potencia y resistencia. Ahora, en lo que respecta a los atributos primarios, la fuerza, que da daño, y la vitalidad, que son atributos primarios, ¿no? Que los menciono porque tienen que ver con la resonancia y lo vamos a hablar luego. Dan valores suficientes. O sea, no están en desventaja como ocurre en el Oradrim. Tú puedes aumentar fortaleza, voluntad, fuerza y vitalidad y cualquiera están en buena posición. Te dan a tu personaje estadísticas razonables, ¿no? Así que cuando tú vayas a construir tu personaje por la armadura legendaria, ¿no? Que vayas cogiendo, por ejemplo, vitalidad y voluntad y demás, no te sientas mal si te caen variados. Ahora, cuando tú quieres especializarte en atributos secundarios o en daño, claro, lo ideal es buscar el que tú quieres. Por ejemplo, si tú quieres aumentar mucho daño, porque tienes, digamos, poca resonancia y tú quieres compensar, busca fuerza o inteligencia, principalmente en las armaduras. Que vengan con fuerza, por ejemplo. Que vengan con fuerza, de ser posible, eh, en cada uno de los atributos. Ahora, recuerden que las piezas de legendarias y ese de conjunto vienen piezas de 3 estadísticas. Como les dije, todos estos atributos principales, fuerza, inteligencia, fortaleza, vitalidad y voluntad, están muy parejos. Todos te dan realmente bastante beneficio. No hay ninguno que tú digas, no subas esto, que es malísimo, ¿no? Como pasa en el Oradrim. Entonces, en el caso de los equipos legendarios, el set de conjunto, es preferible que sea una pieza de 3 estadísticas si lo que estás es buscando este tipo de atributos, en vez de enfocarte en 2, aunque te dé supuestamente más, ¿no? Lo que ocurre es que acá te da menos número, más o menos, ¿no? O sea, si tienes una triple, generalmente te va a dar un poquito más. Pero como todos son rentables, no importa mucho. A menos que te estés especializando y en ese caso consíguelo con 2 primarias que tú quieras. La gente que suele hacer, buscar fortaleza y voluntad para aumentar penetración de armadura y armadura en un 10% del valor para cada atributo secundario. Y en el caso de voluntad, lo mismo. Un 10% de la voluntad que tú tienes va a ir a la potencia y un 10% a la resistencia. Eso lo puedes hacer, pero ya te digo, cualquiera de las dos está bien. Si quieres un personaje equilibrado, no importa, no te tienes que fijar en eso. A ver, sigo con el siguiente punto. Me parece que aquí no hay duda, igual he tratado de enriquecerlo lo más que he podido. Ahora vamos para uno de los más importantes, las gemas normales. Que aquí ya empieza a importarle a la gente. A ver, las gemas normales se equipan en el set de conjunto. Y todo lo que tiene que ver con gemas, no solo lo puedes hacer desde tu propio inventario, lo puedes hacer acá, ¿no? Este es en el orfebre. Con un poco de café. En el orfebre, tú puedes gestionar todo lo que tiene que ver con gemas, tanto las gemas normales como las legendarias. De momento estamos en las normales. Entonces, con las gemas normales, ¿qué ocurre? En el set verde, tú puedes obtener set verdes que tengan más ranuras que otros. Y esto solo aplica para el amuleto o collar, el cinto, las botas, el guante y los 2 brazaletes. Estos 6 pueden venir hasta con 3 ranuras, un mínimo de 2 ranuras, y cada uno corresponde a un color. Este, por ejemplo, viene con 3 colores distintos, pero el cinto y las botas, cintos, botas y guantes tienen un color que respetan. Las botas respetan el color azul, siempre van a venir con colores azul, el cinto con el rojo y el guante con el amarillo.
En el caso del collar y los dos brazaletes van a ser un arcoíris, uno de cada. Como les comentaba, aquí, ¿qué es lo ideal? Tener la mayor cantidad de ranuras por pieza verde. Eso es lo ideal. Pero volvemos al principio, a uno de los principios que le comentaba al principio. Uno de los principios que le comentaba al principio. Em, las gemas están, o sea, el atributo secundario está sujeto a la comparación con el objetivo. Por muchas ranuras que tú tengas, cuando vayas a pelearte con otro que tenga más dinero que tú o haya mejorado más sus atributos secundarios, aunque tú tengas las 3 ranuras en cada una y trates de potenciar tus atributos secundarios lo más posible, puede que estén invalidados completamente. Porque por mucho que tú lo quieras subir, el oponente tiene más atributos secundarios y los tuyos se anulan. Se anulan completamente. Y aquí vamos a hacer una pequeña comparación rápido con la resonancia. Y esto no ocurre con la resonancia. No es el momento de hacer la comparación, pero les digo. Los atributos secundarios tienen la negativa de que por mucho que tú lo aumentes, tienes que compararlo sí o sí con el del oponente. Sin embargo, tu resonancia siempre te va a dar un daño superior cada vez más y nunca se va a anular el efecto de tu resonancia para cuando vayas a pelear contra otro jugador, haciendo que tu resonancia valga más, porque tú no sabes con quién vas a pelear. Ya, vamos a dejarlo ahí por el momento, lo que tiene que ver con la comparación, porque no viene ahora. Las gemas normales ya le expliqué lo del set verde. Ahora, las fuentes de obtención de gemas normales. Y ahora vamos a hablar de las mejoras y demás. Las gemas normales, tú puedes obtener en un grupo de 4 diariamente 12 por farmear en mundo abierto, por farmear creo que en la puerta de Erevan y en el de Suavizar también se puede ahora, en las mazmorras, ¿no? En la fisura del terror, tú haciendo actividades de 4 en la mayoría de los casos, fisura del terror, fisura antigua no cuenta, puedes obtener gemas comerciables. Es totalmente aleatorio y no hay un contador en el juego que te diga por cuántas vas. Esas 12 diarias, bueno, si lo agregaron, estoy perdido, no lo he visto. Pero creo que no. Entonces, 12 comerciables. Evidentemente las gemas son objetos comerciables o no comerciables, que ahora vamos a hablar de eso. Entonces, además de eso, tú puedes ir a la puerta de Erevan o el castillo abisal, que están por acá, están acá, y semanalmente puedes obtener 63 comerciables y 63 no comerciables. La obtención de gemas es totalmente aleatoria. Cuando tú vas obteniendo gemas normales, pueden salirte de cualquier color. Ahora, en los modos abisal y puerta de Erevan, y además fisuras guaridas ocultas, que ya, bueno, yo no hago, que son un modo que se hace en mundo abierto y demás, buscando y demás, se pueden obtener 63 no comerciables y 63 comerciables, haciendo unas 126. Más las 12 diarias, 12 por 7 son 14, 84 creo que son. 84 más 126, en fin, se van sumando gemas. Ahora, además de esas fuentes, tú puedes ir a mercader de empuñadura y comprarle semanalmente 10. Que ahí sí puedes elegir el color, la que tú quieras. Y además de eso, él en las ofertas diarias, cada 12 horas, te puede vender una, dos, ¿no? Y tú puedes escoger el color también. Entonces, si estás potenciando, conseguir gemas normales, este hombre te vende el que tú quieres. O sea, las puedes escoger. Además de eso, puedes obtenerla acá en el tablón de eventos este que está por acá. A ver, de distintas fuentes hay bastantes pequeñitas. Pero bueno, acá, por ejemplo, no ve, tienen pequeñas pilas de gemas. En el pase de pago también pueden obtener gemas normales. Creo que en el gratuito también, pero son menos. También haciendo campos de batalla, puedes obtener al final de la season, de la temporada, te pueden dar un montón, te dan como 100 por ahí si llegas a leyenda, por si tú no has llegado. O sea, hay muchas fuentes, ¿no? Hay muchas fuentes y ahora vamos a hablar porque te dan un montón de fuentes de gemas normales. No todas son comerciables, las únicas comerciables son las 12 diarias y 63 de las que se obtienen de acá, de la puerta de Erevan y el castillo abisal. ¿Ok? Ya, o sea, esas son las fuentes de obtención. Ahora vamos a hablar de las mejoras y cuál es el mejor punto de mejora de una gema normal. Porque tiene puntos que son más óptimos que otros. Vamos allá, vamos poco a poco. Ya les comenté la fuente de obtención. Y les comenté que se insertan en el set verde y que la cantidad de ranura que tienen, los colores que pueden tener, que esto está sujeto, que no importa la cantidad de atributos secundarios que tienen. Lo malo que tiene esto es que si alguien te supera por
en los atributos secundarios te lo anula completamente, haciendo que todo lo que tú gastes en atributos secundarios se anula. O sea, perdiste tu ventaja. Y eso es una de las cosas negativas que estaba resaltando. Y el nivel de gema más óptimo. Vamos para allá. ¿Qué pasa? Que las gemas tú las puedes mejorar. Cada vez que las vas a mejorar, te va a pedir una cantidad de gemas según su rareza. Por ejemplo, si tú quieres mejorar una agua marina rango 1 a rango 2, necesitas 3 en rango 1. La mejor. ¿Ok? No. Y entonces, si quieres mejorar una a rango 3, necesitas 3 rango 2. Y así, te va a pedir 3 de la dificultad, de la rareza anterior, ¿no? Del rango anterior. Yo actualmente, por ejemplo, las aguamarinas no las vendo. Hay mucha gente que me puede decir, no, pero solo te compras resonancia. No, yo las aguamarinas no las vendo. Y así todo, mi armadura no es tan alta, ¿no? Bueno, el tema con las mejoras. Y aquí me voy a referir a las gemas rojas también. Las gemas rojas, de rango 1 a rango 6, son más potentes, más fuertes que las gemas amarillas y azules. Me explico. Cuando tú tienes una gema de rango 6, de turmalina, por ejemplo, te va a dar 148 de daño. A medida que vas mejorando de daño de 1 a 6, te va a dar bastante daño, entre comillas, ¿no? Bastante daño comparado con los valores que te dan las gemas que son amarillas y azules. Por ejemplo, mira, estas dos gemas, esta es una turmalina en rango 6 y este es un citrino. Y me da 136 de potencia y la turmalina me da 148 de daño. O sea, la turmalina me da un poco más en valor, ¿no? Ahora, miren lo que pasa cuando yo la llevo a rango 7. Mi turmalina me aumenta a 216, pero mi citrino aumenta a 368 de potencia. Y solo tienen un nivel más, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que lo que es las turmalinas, nivel óptimo, digamos, para relación gema, nivel, ¿no? Beneficio, ¿no? O sea, la cantidad de recursos para mejorarla, nivel óptimo es 6. Yo la tengo en 7 porque llega un momento en que no tienes más nada que hacer, ¿no? Aparte porque también a principio del juego se especulaba que la turmalina o aumentar el daño era lo mejor. Esto nos pasó a todos los que empezamos. Y esto ni se miraba, los atributos secundarios no se miraban. Pero a medida que fuimos avanzando nos dimos cuenta de que la turmalina es una pérdida de tiempo, lo mismo con el rubí, que es el mismo valor pero con un cero detrás, 1480. Pero bueno, la conclusión es que el nivel óptimo para mejorar las gemas rojas es 6. Por la cantidad de copias que necesita, porque al final necesita las mismas copias, la misma cantidad de copias para hacer lo mismo, o sea, para llevarla hasta el mismo nivel. Y el nivel óptimo para las amarillas y las azules, esto incluye también las gemas de resistencia, que acá no la veo. Bueno, mira, a ver, una agua marina por acá, 368. Y, ¿dónde está? Yo tengo una... mira acá. 368 topacio en rango 7. Entonces, el nivel óptimo para las ranuras amarillas y azules es 7. Así que, ¿qué es lo que yo te recomiendo? No compres nunca una turmalina. No te crees nunca una turmalina. Vende incluso si puedes las turmalinas. Si en tu servidor se pueden vender. Que ahora vamos a hablar del mercado rápido. Lo mismo con el rubí, ¿no? O sea, no te enfoques en buscar esas. Porque llegar a rango 6 es bastante fácil. Y no vas a necesitar emplear recursos, ponerte de ahí lleno en eso. Lo mejor es que, como el camino es tan largo, pues que te pongas con las otras. Incluso no importa cuál, o sea, no importa cuál. O sea, tú ya determinarás, ahora vamos a hablar de eso, cuál es el atributo secundario o cuáles son los atributos secundarios o los quieres todos. Pero el tema es que las rojas no vale la pena enfocarte en ellas. PvP y PvE. En PvE, los atributos secundarios se comparan con el nivel de dificultad, gente. Tú tienes, con penetración de armadura, que es el más óptimo para PvE. Para PvE, los dos atributos secundarios más óptimos son penetración de armadura y potencia. Porque en PvE la defensa está sobrevalorada. Tú no necesitas defenderte en PvE. Porque si es tan difícil el contenido, es porque probablemente el índice de combate no te da y te van a matar, da igual del atributo secundario que tengas.
Y si es tan fácil de pasar, pues lo que necesitas es daño. Siempre lo que necesitas es daño. Porque cuando no puedes hacer contenido es porque no es eso, no es atributo secundario lo que necesitas. Así que olvídate de eso. Así que enfocarse en penetración de armadura y potencia suele ser lo más acertado. Porque el PvE es el contenido que más se hace. Ya con esa base, enfocarte en gemas como Citrino, por ejemplo, y Zafiro, es una apuesta bastante segura porque es daño. Estás aumentando tu daño y eso es lo que más tú haces. Pero lo importante es que tú comparas según tu nivel de dificultad. Dense cuenta que estoy comparando con Averno 3, porque estoy en Averno 3. Eh, Se compara tu valor general de penetración de armadura con el que el juego destine que tiene el Averno 3. No se ve el número, bueno, no lo he encontrado. El tema es que aquí él te da un indicador que te dice, tu penetración de armadura es 157 mayor de lo esperado para tu nivel. Significa que Averno 3 me pide aproximadamente 3000 bajitos de penetración de armadura para que yo empiece a explotar mi penetración de armadura y haga más daño crítico cuando saco un crítico en actividades PvE. Ya. Y con potencia, eh, pues por el estilo. Tengo 4104, pues está de más decir que lo supera por todo lo que me pide. 1177, incluso parece que te pide menos que lo que te pide penetración de armadura. Y se aplica todos los beneficios. Que en este caso, los beneficios de potencia es incrementar la duración de pérdidas de control y efectos de daño. Que la verdad que en PvE lo importante son los efectos de daño. En un 29%. Hace que dure un tercio más cualquier sangrado y eso. Que en la mayoría de las builds es súper súper bueno, ¿no? O sea, pues, más daño, más daño. Ahora, ¿qué pasa? Que en PvP la cosa cambia. Porque en PvP es donde empieza a ocurrir lo que les decía al principio. En PvP, si yo me peleo con un jugador que me supera estos 3291 de armadura, de penetración de armadura, mi penetración de armadura se anula. Se anula completamente. Entonces no importa todo lo que yo haya puesto por acá. Por cierto, en los anillos, que no se los comenté, es solo una ranura, pero puede salir de cualquier color. Es aleatorio, es a suerte. Entonces, aquí viene una de las partes más negativas que yo le encuentro a los atributos secundarios, y es por ello que no los defiendo tanto y hay gente que los defiende a capa y espada. Y es que cuando tú tienes a un personaje enemigo que te supera completamente por un punto, ya tu valor se anula. Y a partir de ahí esa persona empieza a ganar beneficios contra ti. Evidentemente tú necesitas tener atributos secundarios para contrarrestar esos beneficios que está ganando, porque claro, digamos que él te supera por 1000 y no es lo mismo que te supera por 1000 que te supera por 500, ¿no? Así que no es que tú lo tengas que dejar de la mano, pero volcarse completamente puede ser un error porque a veces te vas a encontrar jugadores que no hay manera de alcanzar. Miren mis atributos secundarios. Hay un montón de gente que me supera. Hay un montón de gente que me supera. Y en ciertos casos yo opto por especializarme en alguno en el que crea que por lo menos en ese, como en el caso de la potencia, en este caso de PvE, esto es una build PvE, puedo hacer algo para que no me revienten todo, ¿no? Y ahí es donde yo les digo, si pueden, si ustedes quieren, tengan vista larga y especialicen un poco basado en todo lo que les he comentado acá. Fortaleza y voluntad para que tengan más valor de uno que ustedes buscan. Las gemas por acá. Importante también que no les había comentado, el Inferlicario, que ustedes pueden ponerse los restos demoníacos buscando específicamente atributos específicos. Y acá tengo que comentarles algo que, bueno, debí comentar en la parte de atributos primarios, pero es que en el caso de estas cosas, los restos, yo recomiendo los que tengan dos. Yo recomiendo los que tengan dos en la mayoría de los casos. Para que si se quieren especializar, en algunos, recomiendo los que tengan dos. Porque ya les digo, todos son realmente bastante buenos. Lo que respecta a fuerza y vitalidad, te da un 30% del valor, lo cual es bastante para la cantidad que se suele obtener en el juego de otras formas. Ahora se los muestro. Pero cualquiera pueden ponerlo, a menos que ustedes se quieran especializar, por ejemplo, en fortaleza y voluntad. Pero se pueden poner este perfectamente y si hacen la matemática, acá a la izquierda tenemos 208 más 209 son 417 de valor, o sea, puntos. Y de este lado, por ejemplo, tenemos unos 18, 418. Un puntico más.
¿no? O sea, a ver, un puntico más, ¿no? Sí, un puntico más. Entonces, no hay grandes diferencias y entonces se pueden especializar muchísimo mejor que en lo que tiene que ver con las armaduras, que quizás hay alguna diferencia. Ustedes saquen su cuenta. Pero ya les digo, todos son buenos y realmente no creo que hayan grandes ventajas. Ahora, mostrándoles un poco un momento, y ahora voy para los comentarios de nuevo, lo que tiene que ver con fuerza y vitalidad para demostrarles que realmente no son tan malos. O sea, les puede caer y no está mal. Sobre todo fuerza o inteligencia, porque la vitalidad ya hablamos que PvE no es tan necesario. La vitalidad es buena para PvP. Ya. Pues en el caso de la fuerza, yo tengo 9612 y me da un aumento de daño de 2883. ¿Qué es este 2883? El 30% de esto. Ya. 961 por 3. Aproximadamente, porque tiene una coma acá que bueno. Así que el 30%, aumentar 2883 de daño, fíjense que yo tengo 32.580, no está mal, no es un número malo. Porque cuando tú vas al legado de los Horadrim, te dan 8 de daño, creo, por cada. Incluso miren, las turmalinas. Las turmalinas en 3 ranuras o 4 o 5 ranuras, digamos que tú consigues una turmalina de rango 7, te la logras equipar de rango 7 y te da 216 por 5, son 1000 y pico de daño, ¿no? 1000 y pico de daño es una bobería comparado con lo que tienes de fuerza. Así que la fuerza no es despreciable. Para compensar ciertos niveles bajos de daño, están bien. Yo creo que se puede poner lo que sea. Que si ves el paso lleno, si tú lo superas, entonces te anulas sus atributos secundarios que te enfoques. Claro, mi interés, cuando yo me enfoco solo en uno, o sea, lo ideal es visualizar en qué puede destacar tu personaje, porque a principio del directo les comentaba que, que la armadura y la penetración de armadura, la potencia y resistencia dependen de algo para que se noten. La armadura no funciona si tú no tienes probabilidad de bloqueo. Para lo único que te sirve es para contrarrestar la penetración de armadura. Pero entonces, claro, no tienes probabilidad de bloqueo. Entonces es importante que tú sepas que los atributos secundarios tienen que ver con algo y ese algo, si no lo tienes en cuenta, no los estás aprovechando al máximo. Y además de eso, como se comparan con otros personajes, puede que incluso no solo no los estás aprovechando, estás invirtiendo en ellos y al final alguien te supera y te anula completamente. Entonces al final te gastas un montón de platino o recursos porque decidiste no vender los aguamarinas o lo que sea, pensando que te estabas fortaleciendo, pero realmente no te estás fortaleciendo tanto, o te estás fortaleciendo a tiempo medio. Cuando con resonancia, que no hemos llegado ahí, pero vamos a llegar, aseguras algo. Recuerden que la resonancia no solo viene con resonancia. Los atributos secundarios dependen de magias, o sea, de atributos específicos para brillar, pero lo que pasa con la resonancia es que no solo te da daño y vida, viene con un efecto de gema por encima. Las gemas normales no tienen un efecto extra. Cuando tú subes resonancia, tú no estás aumentando solo resonancia, tú estás aumentando el efecto de una gema a su siguiente nivel. Te está dando otras bonificaciones. Y hay que ver todo el panorama y hacer la comparación con todo el panorama, porque tú dices, solo resonancia, resonancia contra atributos secundarios. No, no es solo eso. Pero bueno, respecto a distintas clases, es el siguiente punto. Los atributos secundarios, mucha gente me pregunta, ¿qué atributos secundarios subís según la clase? No están sujetos a la clase, están sujetos a tu construcción de personaje. Hay clases que potencian o son más equilibradas y pueden aprovechar los atributos secundarios sin mucho esfuerzo. Por ejemplo, el cruzado tiene, voy a usar el cruzado porque es que tengo. El cruzado tiene un básico, se los voy a mostrar acá. Vamos a ver las habilidades, porque vino acá. Tiene un básico que cuando golpeas te aumenta 30% el bloqueo. Ya. Así ya, por ejemplo, el cruzado, ya dices, yo le pongo armadura al cruzado y está, mientras use este básico, ya lo tengo todo resuelto, ¿no? Penetración de armadura. El cruzado tiene una habilidad que se llama estandarte sacro, que aumenta 100% la probabilidad de golpe crítico, hace que tu crítico, el daño máximo en vez de ser de 200%, sea 135%, pero la penetración de armadura lo que hace es que cuando das un golpe crítico, empieza a aumentar por encima de ese daño crítico otro poco más, haciendo que el cruzado, como da crítico sí o sí, aumente la penetración de armadura, con penetración de armadura más el daño. Entonces hay clases que lo tienen más fáciles, ¿no? Igual que hay clases que se aumentan un poco la probabilidad de golpe crítico, un 20%, ¿no? El cruzado tiene un básico que pone un sangrado con una esencia. No lo hace con su básico. Con esta esencia, ahora incinera a los enemigos, lo que inflige 11.067 de daño,
de quemadura durante 2 segundos, haciendo que la potencia afecte esta esencia, y si el cruzado se aumenta potencia, ya beneficio también ahí de una quemadura. Y la resistencia es la única que es polivalente, esa sirve para todas las clases. O sea, porque la resistencia lo que hace es negar esas pérdidas de control, esos sangrados, ¿no? O sea, hacerlos más cortos. Entonces esa es la única que tú te la pones y como quieras, donde quiera que te la pongas, está bien, no pierdes nada. Entonces hay clases que lo aprovechan mucho más fácil, pero hay otras que tienen que ir buscándolo. Tú no eres cruzado, no aumentas probabilidad de bloqueo y puedes venir acá a tu cofradía y ponerte en el rol de habitación protector y te aumenta 5% de probabilidad de bloqueo. Puedes venir porque quieres aumentar tu probabilidad de bloqueo y el pecho y la muslera buscarlos con probabilidad de bloqueo, porque en la magia de probabilidad de bloqueo puede salir en pecho, muslera, cinto y botas si te cae, ¿no? O sea, tú puedes modificar las cosas para que sea tu personaje como tú quieres. No tienes que ser de una clase específica. Así que, cuando me preguntan, para esta clase, ¿qué recomienda? No, no es para la clase. Es para cómo tú construyas tu personaje. No es tan sencillo. Es más de entender un poco cómo funciona y usarlo. Francisco, gracias Skin. Sin menospreciar a los demás creadores, eres el único que ha compartido cosas puntuales que marcan diferencia al momento de jugar. Te agradezco. Muy bonitas palabras, te agradezco, de verdad. El canal va de eso, gente. Mi canal no va de farándula ni nada, ¿no? Mi canal va de guías y de especificaciones que para poder sacarle el mayor jugo para entender el juego. Es lo que a mí me gusta y por eso fue que lo creé. Así que eso es lo que vas a encontrar acá. Skin, te faltó decir en qué parte de la armadura verde conviene poner tus gemas más altas. Por ejemplo, las azules en botas. Perfecto. Gracias, gracias, Axel. A ver, ¿qué pasa? Las gemas normales, además de darte los atributos secundarios, cuando tú las incrustas en el set verde, te va a dar digamos que un atributo base, que es muy parecido a lo que ya te dan las runas. Las runas aumentan el atributo base, ¿no? Del objeto equipado en un 3%, cosas así. Bueno, lo mismo ocurre con las gemas normales cuando las incrustas en una parte verde, que es donde único se pueden incrustar. Pero bueno, valga eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú las pones en lo que tiene en el guante, por ejemplo, lo que te aumentan es daño. El guante es el único que te da daño de atributo base, que lo dice acá. Este es el atributo base. Daño. Lo demás te da vida. Todo te da vida. Así que, para empezar, las amarillas más grandes tienen que estar en el guante. Porque el daño, porque es la única. O sea, tienes que explotar al máximo lo único que te da daño, ¿no? Entonces, acá es donde yo recomiendo poner tus rangos mayores. En mi caso, rango 7. Que no les comenté, pero lo ideal es tener la mayor cantidad en rango 7 posible. No pasen a rango 8, ninguna, porque va a adquirir el valor de 2 y vas a usar 3. Me explico. 368 te da y te va a dar la suma de 2, 700 y tanto. Aproximadamente creo que es eso. En vez de darte la suma de las 3, porque te va a pedir 3 citrinos en rango 7, que equivalen a 1000 y pico de potencia, pero sin embargo tú vas a ganar el valor de solo 2. Entonces vas a perder bastante. Lo ideal es dejarlas en rango 7 y usarlas en rango 7, por lo menos hasta que bastante. ¿Ya? Entonces, en el caso de las amarillas, el guante es prioridad. En el guante tienes que poner las más altas y luego en cinto y botas. ¿Por qué? Porque te tienes que fijar en el valor del atributo base. Ellas van a modificar el atributo base y tú, a ver, sin contar el guante, porque el guante ya dijimos que es de daño y es el más importante porque es el único que da daño. Pero en el caso de la vida, los que más vida dan son el cinto, si se fijan, y las botas. 30.000 y 29.000. Haciendo que aquí es donde más obtengas vida, ¿no? Y por supuesto, mientras más nivel tiene, pues mayor el multiplicador. Porque, por ejemplo, en el amuleto, 9.520, en los anillos, 8.000, 8.000, 9.000, 9.000. Entonces, los tres más importantes son los que tienen el color uniforme. O sea, el cinto, ranura roja nada más, las botas es solo ranura azul y en los guantes ranura amarilla. Esos tres, para que se puedan, que tienen un solo color, menos los anillos, son los más importantes y ahí tienes que poner tus gemas más altas. Conclusión. Conclusión, porque vamos a pasar a resonancia ahora. Que la resonancia estoy seguro que le interesa a un montón de gente. A ver,
Los atributos secundarios, mi opinión, se tienen que enfocar en función, a ver, de primeras creo que debería subirlos todos, quizás no parejos, pero sí tener un set de gemas específico para cada actividad. Si tú vas a hacer PvP y lo que quieres es hacer crítico, porque tienes tu configuración para hacer probabilidad de golpe crítico, enfocarte en las ranuras azules para penetración de armadura. Si tu build no tiene mucho citrino, modificarlo para que tengas puesto, o sea, si no tienes muchos sangrados, modificarlos para que tenga más resistencia, porque al final los citrinos no te van a servir, o porque no tienes muchas pérdidas de control y demás. O sea, lo ideal es que seas versátil y que te construyas en función de lo que va a hacer tu personaje cada vez que vas a jugar. En PvP, lo negativo, lo que les digo, es que si no tienes los niveles suficientes, estás anulado completamente. Hay que agregar que esto tiene un límite. Si alguien te supera en penetración de armadura, tu armadura, tiene un límite de la cantidad de daño por encima que te va a hacer cuando te golpee. O sea que si tú tienes 1 de armadura y la persona tiene 3000, te va a hacer lo mismo a que si tú tienes 2000 y la persona tiene 3000. Entonces, para que vean más o menos la diferencia, o sea, el enfocarse demasiado y se te va a quedar en 2000 y todo el mundo está en 3000, pues, ¿para qué? No, por ahí va. O sea, tratar de ver tu situación, comprender tu situación y hacer las cosas y no hacerlas en vano. Porque, sobre todo, cuando vas a gastar platino, ojo, cuando vas a gastar platino, para enfocarte en eso. Evidentemente, todo es poco a poco, a medida que vayas construyendo tu personaje, vas a ir subiendo, no necesariamente tienes que tener todo de golpe alto, pero para que sepas que si estás muy bajito, puede ser buena idea enfocarte en determinadas cosas y especializarte hasta que poco a poco te vayas equilibrando y se vaya notando que tú estás más preparado, ¿no? Ya. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Vamos a aceptar la resonancia ahora.